Vamos a entonces a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es el servicio de radioaficionados en forma genérica. Vamos a ver el servicio de radioaficionados y categorías. Siempre estamos hablando de, esto es reglamento, ¿no? La primera parte de los temas que tienen que ver con el examen, ¿no? La primera parte es reglamentación, la segunda es operación, la tercera es técnica. Hoy empezamos con el tema de reglamentación a través de lo que es el servicio de radioaficionados y en especial categorías. Bueno, marco regulatorio. Bueno, el reglamento de servicio de radioaficionados es lo que en Uruguay regula al servicio de radioaficionados. Se reglamenta por la resolución de la URSEC número 88 del 26 de mayo de 2018, que entró en vigencia al siguiente mes de julio, al primer mes de junio. El reglamento es el marco regulador de la actividad de los radioaficionados en Uruguay, que establece sus prerrogativas, así como sus deberes y obligaciones, las normas de convivencia, espacios y formas de actuación y definiciones de todos los actores del servicio. Por lo tanto, que para comprender lo que es el servicio de radioaficionado hay que conocer el reglamento de radioaficionados. Ese es el marco regulatorio básico del servicio de radioaficionados como tal. Por más que hay dos o tres otras normas que tienen que ver con radioaficionados, que las vamos a ver también, no en particular, sí, pero las vamos a ver. Definiciones. Bueno, vamos a establecer un marco de definiciones que nos va a llevar justamente a lo que es el servicio de radioaficionados y en particular los radioaficionados. Bueno, en general un servicio de radiocomunicación se define como el servicio que implica la transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación. Esta es una definición genérica de todos los servicios de radiocomunicación que abarcan no solamente el servicio de radioaficionado, sino, por ejemplo, servicios tan diversos como el de radiodifusión, el de móvil marítimo, móvil aeronáutico, servicios fijos, servicios satelitales, bla, 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 servicios de estaciones, patrones y de frecuencia de patrón y horarias, o sea, todos los servicios, los que son servicios de radiocomunicación. Bueno, el servicio de radioaficionados es en particular uno de esos servicios de radiocomunicación, que es el servicio de radiocomunicaciones efectuado por radioaficionados, que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación dentro de las bandas atribuidas al efecto y los estudios técnicos. Eso está en el reglamento. Cuando veamos acá RSS, quiere decir Reglamento del Servicio de Radioaficionados, por supuesto uruguayo, en la parte de definiciones en el literal 1.1 Romeo. Radioaficionado es toda persona debidamente autorizada que se interesa en la radiotécnica con carácter exclusivamente individual y sin fines de lucro y que realiza con su estación actividades de instrucción, de intercomunicación y estudios técnicos. Esta definición ya la pasamos más de una vez. Los que dieron ya inicial lo tienen que tener claro. Ahora vamos a tener que resucitar porque en el cuestionario aparece nuevamente el concepto es básico, lo tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros ya, ustedes ya, los que están aquí, todos saben de qué se trata esto, ¿no? Porque es un radioaficionado, no es un señor que es aficionado a la radio, sino es una persona que está autorizada ¿para qué? Para operar dentro del servicio de radioaficionados con estas características. Esto está tanto en el reglamento de comunicaciones de la UIT como en el propio reglamento de servicio de radioaficionados. Esto es básico. Yo el otro día, cuando dimos el examen el domingo pasado, alguien me dijo, no, porque después de todo esto es un hobby. No, no es un hobby. Nosotros seguimos insistiendo que esto no es un hobby. En un hobby no se toman exámenes, ni tampoco en un hobby se utiliza un recurso finito y patrimonio de la humanidad administrado por los estados, como es el espectro radioeléctrico. Si alguien no entiende que esto no es meramente un hobby, que por supuesto alguien lo puede tomar como hobby, pero no es un hobby. Yo lamento que la persona que me lo dijo fue a dar un examen y no había entendido lo básico que les habíamos estado explicando durante todo el curso, pero entre nosotros ya sabemos que un radioaficionado no es una actividad lúdica, meramente un hobby. No, al menos los que estamos aquí.
Bueno, estación de radioaficionado es cualquier estación del servicio de radioaficionados compuesta por uno o más transmisores, receptores y transceptores, incluyendo la instalación accesoria, instalaciones accesorias y sistemas radiantes para la que se cuenta con la debida autorización. A veces la debida autorización es implícita, en otras es explícita, o sea, en determinado momento se requiere un permiso de estación para una autorización, como un permiso de estación para montar determinado tipo de estaciones, y en la otra es implícita, me refiero a que los radioaficionados estamos en condiciones de instalar, eh, instalar, instalar estaciones que, sin tener que tener ningún permiso en particular. Eso está en el reglamento, en el 1.1e. Bueno, definiciones adicionales. Siempre que nosotros tengamos que ver con definiciones dentro del servicio de radioaficionado, nos tenemos que mover a lo que el propio reglamento establece. Dice, los términos y expresiones que no se definen en el presente reglamento tendrán el significado definido en el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, y en el reglamento de administración y control del espectro radioeléctrico, que es el decreto número 114/003 de marzo, del 25 de marzo de 2003. O sea, los términos que acá no están en el reglamento, no están definidos como tal, hay que recurrir tanto sea al reglamento internacional de telecomunicaciones de la UIT o el decreto que está allí, que es el decreto de administración del espectro radioeléctrico. Bueno, vamos a hablar sobre la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bueno, hoy día lo que es la UIT se define como, UIT se entiende como la abreviatura de Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Se define como el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, al tema de telecomunicaciones, que era el principio básico por el cual fue, vamos a decir, refundada la Unión Internacional de Telecomunicaciones, porque viene de otro acuerdo, que lo vamos a ver ahora, se le agregó en los últimos tiempos el tema de tecnologías de la información, por lo tanto, no es meramente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por más que conserva el nombre. Bueno, es la organización intergubernamental más antigua del mundo, ya que fue fundada en París en 1865 como la Unión Telegráfica Internacional. No hay ningún otro organismo que integre hoy Naciones Unidas que tenga la antigüedad que tiene la UIT. ¿Por qué? Porque fue fundada ya en los inicios, ni siquiera de la radio, en el inicio de la comunicación alámbrica a través de telegrafía, cuando se fundó la Unión Telegráfica Internacional. En el año 32, en Madrid, se adoptó el nombre actual, o sea, de Unión Internacional de Telecomunicaciones, y en el 47, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se había fundado la Organización de Naciones Unidas, en Atlanta fue integrado como un órgano de la ONU, ¿no? Un órgano especializado de la ONU. Bueno, y es el organismo encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y también las empresas operadoras. Bueno, la normativa generada, mejor dicho, por UIT está contenida en amplio conjunto de documentos de nuevas regulaciones, que es un tomo grande así de datos, que constituye recomendaciones correspondientes a un mismo tema, aunque su contenido es considerado como obligatorio por las administraciones y empresas operadoras a nivel de relaciones internacionales. Todo lo que surge de la UIT, si bien son en general son recomendaciones, en realidad tiene carácter obligatorio para las administraciones que deberán entonces adoptarlas de alguna u otra manera. Bueno, en particular, dentro de las formas de funcionamiento de la UIT está la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, o WRC en inglés. Bueno, dice que la UIT celebra cada 3 o 4 años lo que llama la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, en las que examina y modifica el reglamento de radiocomunicaciones, que es el tratado internacional por el cual se rige la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas, el espectro radioeléctrico y las órbitas de los satélites, incluidos los satélites. Y alguna otra cosa más. Por ejemplo, el tiempo universal coordinado también es regulado
por la OIT y en particular se considera en las conferencias mundiales de radiocomunicaciones. Ustedes saben que antes ustedes ven ahora es WRC, antes era WARC, WARC, porque era Conferencia Mundial Administrativa de Radiocomunicación, se le cambió el nombre hace unos 10 años, y en el término WARC nosotros lo conocemos entre los radioaficionados por las bandas de 30, 17 y 12 metros que se llaman bandas WARC, porque fueron justamente otorgadas al servicio de radioaficionados en una de estas conferencias, ¿no? Hoy día las conferencias se llaman WRC. Bueno, el artículo 25, hay tres normas que tenemos que conocer de los radioaficionados, porque nos regulan, que tienen que ver específicamente con el servicio de radioaficionados o en algún otro regula aspectos del servicio de radioaficionados. El artículo 25 sí, el artículo 25 del reglamento de radiocomunicaciones es el que regula el servicio de radioaficionados y de radioaficionados por satélite, y en el mismo se establece, entre otros temas, de qué naturaleza y qué limitaciones deben tener las comunicaciones de radioaficionados entre distintos países y los conocimientos exigidos para acceder al servicio. El que regula el servicio de radioaficionados a nivel internacional es el artículo 25. En el manual está el texto completo del artículo 25, acá vamos a pasar algunas cosas. Bueno, dice, a continuación se traen algunos textos que la referida norma. Dice, se permitirán las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionados de países distintos, a menos que la administración de cualquiera de los países interesados notifique su oposición. O sea que las administraciones son las que establecen la posibilidad de que se establezca o no comunicaciones entre aficionados de distintos países. Las transmisiones entre estaciones de aficionados de países distintos se limitarán a las comunicaciones relativas al objeto del servicio de aficionados y a las observaciones de carácter puramente personal. Eso se recoge en la mayoría de los reglamentos locales, incluso en el nuestro. Y las estaciones de aficionados se pueden utilizar para transmitir comunicaciones internacionales en nombre de terceros solo en situación de emergencia o de socorro en caso de desastre. Las administraciones comprobarán la capacidad operativa y técnica de todas las personas que deseen operar una estación de aficionado, y la versión más reciente de la recomendación, esta de M1544, indica las calificaciones mínimas. Esta es otra de las normas relativas al servicio de radioaficionados que específicamente trata sobre la calificación mínima que deben de tener los radioaficionados para poder operar en bandas del servicio. Capacidades mínimas, operativas y técnicas mínimas, que toda persona a nivel internacional debe de tener. Bueno, por eso quedamos exámenes, ¿no? Por eso que no es una cosa antojadiza, y la persona que decía que esto es un hobby, ¿cómo vamos a hacer esto? Y digo, sí, no, naturalmente porque el espectro radioeléctrico se reglamenta a nivel internacional, y a nivel internacional dice que si no se tiene estas capacidades mínimas, uno no puede contar con un permiso de radioaficionado. Bueno, durante sus emisiones, las estaciones de aficionado transmitirán sus distintivos de llamada a cortos intervalos. Las administraciones determinarán si es necesario o no que una persona que solicite un permiso para operar una estación de aficionado tenga que demostrar su aptitud para el envío y recepción de texto en señales de código Morse. Antes era obligación de las administraciones catalogar la capacidad de comprensión del código Morse para todos aquellos que operaran en bandas por debajo de los 30 MHz. Hoy día eso es optativo, y en el caso de la administración uruguaya ha sido desechado. Recomendación M1544. Bueno, la OIT establece que las administraciones comprobarán, lo vimos recién, las capacidades operativas y técnicas de toda persona que desee operar una estación de aficionado, haciendo referencia justamente a la recomendación esta, la M1544, para que esas comprobaciones tengan un requerimiento internacional mínimo. Es el mínimo que las administraciones deben catalogar.
Bueno, el reglamento uruguayo recoge textualmente las recomendaciones, tal cual están en la M1544, por lo que los cuestionarios generales utilizados en los exámenes para ingresar o ascender de categoría se basan en el temario dispuesto por la referida recomendación. Bueno, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Bueno, en este caso se trata de una entidad dentro de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se dedica a la promoción del desarrollo de las telecomunicaciones y a las demás tecnologías de la información y la comunicación en las Américas. Este es el organismo regional de las Américas que trata los mismos temas que trata la OIT. Recuerden, CITEL quiere decir Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Entre otras cosas que se regulan, bueno, aquí que se regula todo lo que tiene que ver a lo que son las telecomunicaciones a nivel regional. Pero en particular, y ahí hacemos referencia de esto, lo que a nosotros nos interesa básicamente es al convenio internacional que da origen al IARP, que es el Permiso Internacional de Radioaficionado, se llama IARP por las abreviaturas en inglés de International Amateur Radio Permit, y que es un acuerdo que permite operaciones temporales de estaciones de aficionado en un Estado miembro sin trámites adicionales. Cualquier Estado miembro puede entonces otorgar permisos a sus ciudadanos para operar en otro Estado miembro y el convenio no altera ni afecta a ningún acuerdo multilateral o bilateral. Los Estados de migraciones muchas veces tienen acuerdos bilaterales o multilaterales, y por encima de esto está el IARP, que no afecta a ningún tipo de acuerdo que haya sobre esta materia a nivel local, a nivel bilateral. ¿Qué permite entonces el IARP? Como dice allí, es decir, que una administración local puede otorgar un permiso que le permite operar, valga la redundancia, que permite operar en todos los estados miembros del convenio. Bueno, tiene vigencia de 1 año y permite las operaciones en países que se adherieron formalmente al mismo. No son muchas, no son todas los países integrantes de OEA, ni menos tampoco de CITEL. Son unos cuantos pocos. Yo acá no lo tengo, después lo voy a mostrar. Los países que están integrados ya lo mostramos más una vez, que están integrados al convenio. Básicamente acá en la región es Uruguay, Brasil y Argentina. Los países andinos no. Chile parece que adherió al convenio recientemente y después saltamos a Norteamérica, donde los 3 países en México, no sé, creo que México no estoy seguro. Estados Unidos y Canadá sí lo reintegran. Bueno, y existen 2 clases de permisos de IARP. Uno es la clase 1, que es para el uso de todas las bandas de frecuencias atribuidas al servicio especificadas en el país donde la estación sea operada, y estará abierto para los aficionados que hayan demostrado su conocimiento del código Morse internacional. Esto es interesante. Permite todas las bandas, pero por ahora, está condicionado a que los radioaficionados que accedan a esta clase deben de haber demostrado conocimiento del código Morse internacional. Y el 2 permite la utilización solamente en frecuencias por encima de los 30 MHz, o sea, estamos hablando de VHF, UHF y superiores, siempre específico el país donde la estación de aficionado sea operada, porque si bien nosotros tenemos nuestra propia reglamentación, tenemos que respetar la reglamentación del país en el cual vamos operando. Y no requiere, en este caso, conocimiento de Morse. Ustedes entonces pensarán ¿qué IARP nos da la administración local uruguaya? Bueno, en realidad en el caso de Uruguay la administración interpreta que en función de que la reglamentación no se hace necesario demostrar conocimiento del código Morse, se pide solo permisos de clase 1. Es una interpretación de URSEC. ¿Se entiende eso, no? Daniel. Se entiende. Y es una cosa extraña. Sí. No, tengo acá el IAR y al dorso del mismo dice Argentina, Brasil, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
Y es Sí, y ahí eso es, sí, sí, gracias. Y habría que agregar ahí, creo, Chile. Chile firmó el acuerdo, creo que no está en ese listado, ¿no? Pero lo que yo decía, es interesante la interpretación que le da la administración uruguaya con respecto a entregar permisos de clase 1, pues si no tendría que estar todo entregando clase 2, porque acá en Uruguay no se toma conocimiento del código Morse. Es cierto que el IARP es antiguo. Estamos hablando, la última vez que se hizo, no sé si no recuerdo bien, en 2003 por ahí. Hasta la fecha requiere de una renovación y ya ha sido puesto en agenda el ACITEL para que se renueve y es probable que se modifiquen algunas cosas. Como por ejemplo lo del código Morse, porque si el UIT no exige el conocimiento del código Morse, CITEL ha quedado entonces como atrasado en ese sentido. Dice, bueno, cuando la estación transmite amparada por un IARP, se debe incluir una indicación que designe la ubicación, el país y la zona de la estación antes y después, o antes y después del distintivo del llamado, la llamada propia. Por ejemplo, si yo voy a transmitir con mi IARP a la República Argentina, voy a tener que transmitir como LU barra CX1FU o CX1FU barra LU, lo que yo me guste más. Pero voy a tener que indicar, y en mis transmisiones voy a tener que indicar no solo, también la zona en la cual estoy saliendo. En el caso de Argentina no es necesario. ¿A qué viene eso? Por ejemplo, si yo fuera a Estados Unidos a transmitir con mi IARP, tendría que, por ejemplo, si estuviera en la zona de Nueva York o Nueva Jersey, tendría que estar comunicando como whisky 0 barra CX1FU, dado que en ese caso tengo que identificar la zona, no solamente el país. Bueno, durante cada intercomunicación el anuncio de identificación debe incluir al menos una vez la ubicación geográfica lo más cercana posible a la ciudad y estado, mancomunidad u operador de la estación. O sea, tengo la obligación también de indicar desde qué paraje estoy transmitiendo. Bueno, unidad reguladora de servicios de radiocomunicaciones, pasamos por lo que es los estamentos internacionales, ahora vamos a ver lo que es la URSAC. Bueno, la URSEC, Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, esto hay que aprenderlo porque es una de las preguntas de examen, es el organismo del Estado Estado uruguayo, encargado de la regulación y el control de las actividades referidas a las telecomunicaciones y los servicios postales. Le pusieron ahí los servicios postales, que bueno, porque son comunicaciones. Es el agua y el aceite. Bueno, creada por el artículo 70 de la Ley 17.296 de 21 de febrero de 2001 y que tiene una redacción modificada en la 18.719 de diciembre de 2010. Estas son dos leyes de presupuesto. Saben un poco lo que es legislación uruguaya. Hay dos leyes muy importantes que son la ley de presupuesto, donde se establece la partición presupuestal del Estado y en general también se crean organismos y demás. Bueno, por dos leyes de presupuesto, una se creó y la otra fue modificada en su redacción. Lo que le compete por la ley de fundación es la regulación técnica, fiscalización y control de las actividades referidas a las telecomunicaciones, entendida como tales toda transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, sea por hilo, radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos, y asimismo, esto que no tiene nada que ver con lo anterior, las referidas a la admisión, procesamiento y transporte de distribución de correspondencia realizada por operadores postales. Son dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero lo que tiene que ver con telecomunicaciones, como ustedes ven acá, engloba absolutamente todo lo que es telecomunicaciones, ¿no? Y por cualquier naturaleza que sea transmitida y de por cualquier naturaleza sea el modo utilizado. Bueno, en materia de servicios de telecomunicaciones, la URSEC tendrá, entre otros cometidos, tiene varios más, yo resalté algunos acá, administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional, un espectro básico, ¿no?
Controlar la instalación y funcionamiento, así como la calidad, regularidad y alcance de todos los servicios de telecomunicaciones, sean prestados por operadores públicos o privados. Y formular normas para el control técnico y manejo adecuado de las telecomunicaciones, así como controlar su implementación. Bueno, marco normativo. Vamos a ver el marco normativo que tiene que ver con el servicio de radioaficionados. El marco regulatorio que tiene que ver con las telecomunicaciones en Uruguay, pero en particular aquellos que afectan de alguna forma al servicio de radioaficionados. Esto está, como dijimos al principio, lo nombramos ahí cuando hablamos de definiciones, está en el decreto 114.03 de marzo de 2003. Y define como espectro radioeléctrico, dice, a los efectos del presente reglamento se considera espectro radioeléctrico al conjunto de ondas radioeléctricas u ondas hertzianas sin solución de continuidad, entendiéndose como tales a las ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3.000 GHz que se propagan por el espacio sin guía artificial. Ese es lo que se llama, para la reglamentación uruguaya, espectro radioeléctrico. Y esa es una definición básica que nos hace entonces entender por qué esto no es un hobby, ¿no? El espectro radioeléctrico constituye un recurso natural y limitado del dominio público del Estado. Para utilizar cualquier dominio público del Estado se requiere una autorización y la actividad que lo hace deja de ser un hobby, deja de ser un divertimento. Bueno, en el artículo 15 dice, habla sobre el cuadro nacional de frecuencias y dice, a fin de lograr la utilización coordinada y eficaz del espectro radioeléctrico de la unidad reguladora de servicios de comunicaciones, aprobará el cuadro nacional de atribución de frecuencias, el cual establecerá las atribuciones de bandas, subbandas y canales radioeléctricos aplicables a las clases y categorías de servicios de radiocomunicaciones involucrados, así como las demás condiciones técnicas generales que pudieran ser necesarias. El cuadro nacional de atribución de frecuencias, bueno, es como lo dice aquí, el cuadro por el cual se definen los servicios y qué frecuencias se le otorgan a cada uno de ellos, y bandas a cada uno de ellos, y el carácter que tengan, o sea, primario, secundario, etcétera, etcétera. Y respecto a la modalidad del espectro radioeléctrico, el artículo 7º establece 4 formas de modalidades de uso del espectro. Una es el uso libre, que se considera como tal, de tal manera la utilización de bandas, subbandas, canales y frecuencias sin requerimiento de autorización. Son aquellos servicios, por ejemplo, el Wi-Fi y demás, que de muy baja frecuencia, controles remotos de portón, esas cosas, que no requieren ningún tipo de autorización, el uso libre. El uso común, que se considera como tal la manera de utilización de bandas, subbandas, canales y frecuencias para los cuales se requiere autorización, pero no tiene asignación de frecuencia alguna. El servicio de radioaficionado, usted recuerda, justamente se accede como en la modalidad de uso común. Y los otros 2 que hay son el uso específico, en el cual lo que se requiere a priori se requiere la autorización con asignación de determinadas frecuencias, sea con carácter compartido o exclusivo. O sea, se requiere autorización y la reserva de una frecuencia. Y el uso general, que es para los cuales se requiere autorización con asignación de frecuencia con carácter exclusivo o compartido. Esas son las 4 formas de uso del espectro radioeléctrico, modalidad de uso del espectro radioeléctrico. Repito, el uso de radioaficionados es el uso común. Bueno, sobre el uso común del espectro radioeléctrico, el artículo 16 se explaya más diciendo que requiere de la previa obtención de una autorización o permiso, como lo hacemos los radioaficionados, en los términos del presente reglamento y las normas complementarias que dicte la USEC. Y ejemplos de uso común están aquí, son el servicio de radioaficionados, el de banda ciudadana, las frecuencias de socorro y seguridad de los servicios móvil marítimo, móvil aeronáutico, etc. Esos son ejemplos de utilización común de parte del espectro radioeléctrico por parte de algunos de esos servicios. Y después tenemos dos leyes que tienen que ver con el servicio radioaficionado específico,
Uno es la 13569, que es la Declaración de Interés Nacional y la exhibición de pagos de derechos de aduana para la importación de equipos, que viene allá del año 1961. Y después la ley 17517, que son las normas para los que están comprendidos en el artículo primero de esta ley, que básicamente tiene que ver con instalaciones de antenas. Eso todo lo que tiene que ver en la reglamentación uruguaya con radioaficionados. Bueno, el concepto de radioaficionados. Ahí entramos de alguna manera también con algunas consideraciones filosóficas que aventan la idea de que esto es un hobby. Bueno, según UIT y URSEC, un radioaficionado es toda persona debidamente autorizada que se interesa en la radiotecnia con carácter exclusivamente individual y sin fines de lucro, y que realiza con su estación actividades de instrucción, de intercomunicación y estudios técnicos. Y de la definición ahí, vamos a ir desglosando conceptos, y qué dice. Uno que es una persona debidamente autorizada. Una persona que no está autorizada no es un radioaficionado. ¿No? Porque hay gente que dice, a mí me gusta mucho la radio, yo soy un radioaficionado. No, si no estás debidamente autorizado. Es más, si en el momento en el cual la persona dice eso y fue radioaficionado y no está debidamente autorizado, tampoco es un radioaficionado. ¿Qué se interesa en qué? En la radiotecnia. O sea, y subrayo acá el verbo, la conjugación del verbo interesar, porque el AUSEC le da mucho valor a este verbo, ¿no? 3 lo hace en forma exclusivamente individual y sin fines de lucro. Y realiza con la estación algunas de estas actividades, 2 o 3. Instrucción, intercomunicación y estudios técnicos. Un radioaficionado es quien cumple con estos preceptos, ¿no? Estos 4 tipos de preceptos. Hobby ciencia. Bueno, se suele decir que la radioafición es un hobby ciencia, concepto con el que en este curso, lo dimos más de una vez, y ya lo dije también al empezar. Me fui, estoy volviendo. Dice que muchas veces dicen, esto es un hobby ciencia. Bueno, nosotros como Radio Grupo Suí, en nuestros cursos entendemos que no. A ver si no. Está bien. Concepto en el que en el curso está muy alejado de la idea ampliamente difundida incluso entre los propios colegas radioaficionados. La razón es simple. Entendemos esta actividad como más allá de un mero entretenimiento lúdico y aún menos un pasatiempo vinculado o practicado con ratos de ocio. ¿Por qué? Porque la palabra hobby, definido por la Real Academia Española, es voz inglesa que se emplea con frecuencia en español con el sentido de actividad que se practica habitualmente por mero entretenimiento en los ratos de ocio. Si eso define la actividad que nosotros realizamos como radioaficionados, estamos recontra lejos de la realidad, ¿no? Bueno, se recomienda usar en su lugar, bueno, incluso dice afición o pasatiempo. Bueno, a diferencia de otras aficiones, los radioaficionados se les exige que la primera instancia, como principio básico y común de todas las naciones del mundo, que se obtenga un permiso necesario que lo habilita a instalar y operar estaciones de radio en banda de servicio. Un hobby, eso no lo hace. Yo colecciono sellos y tengo pececitos en casa. Son mis 2 hobbies. No, nadie me pidió un permiso para tener pececitos en mi casa. Ese aspecto es básico, ya que la actividad radioaficionada se desarrolla por un llamado espectro radioeléctrico, que más de cualquier consideración filosófica y moral, porque hay mucha gente que filosofea diciendo de que el espectro radioeléctrico es de la humanidad y demás. Bueno, cada uno quiera lo que quiera, pero en materia de legislación lo dijimos, lo define en 2 artículos de 2 leyes, es un patrimonio común de la humanidad sujeto a la administración de los estados. Y que como la mayoría de los recursos naturales, como puede ser el territorio, las aguas, el espacio aéreo, las órbitas geoestacionarias de los satélites, debe ser utilizado en forma racional, eficaz y eficiente y por parte del Estado. Y ahí están los dos leyes donde este concepto se establece. Uno incluso es la ley de difusión de radiodifusión comunitaria, esta que está abajo, que empieza diciendo justamente eso. Bueno, ser radioaficionado es un privilegio que los diversos estados del planeta y los organismos internacionales otorgan a quienes cumplan con reglamentación de carácter local,
pero que tienen ascendencia global. Y el servicio de radioaficionados cuenta con una diferencia básica con cualquier otro servicio de telecomunicaciones. Es casi básica y casi la única. Porque los más servicios uno paga por una licencia y accede. Paga una licencia o cumple determinadas circunstancias que terminan con un pago de algún canon y accede a la participación en el servicio. Pero como radioaficionado, para ser legítimo usuario, se requiere demostrar conocimiento en varias áreas relativas a las radiocomunicaciones, además de destrezas específicas, la que regula el M1544 y el reglamento uruguayo. Esa es una diferencia básica. Vuelvo a decir, por ejemplo, el servicio de banda ciudadana, uno va, hace un trámite ahí en línea, paga lo que el Estado le dice que pagar, le entregan un permiso, un permiso. Esa es la diferencia básica entre el servicio de radioaficionado. Acá nosotros como tal tenemos que demostrar que somos hábiles en determinadas conocimientos. Bueno, nomenclaturas, términos y conceptos. También tiene algún concepto filosófico interesante. Bueno, el servicio de radioaficionado, como cualquier otra actividad del tipo que sea, cuenta con sus propios códigos de comportamiento y su propia terminología. Es básico. Comprenderlos y aceptarlos resulta necesariamente básico y forzosamente imprescindible, no solo para una correcta convivencia de otros colegas, sino también en la más elemental comprensión con ellos. Si yo utilizo términos o nomenclaturas que no entienden los demás, no voy a poder comunicar. Por tanto, cualquier comportamiento, concepto, nomenclatura, argot o jerga adquirida anteriormente por los aspirantes en otros servicios o actividades pueden ser, y en la mayoría de los casos lo será, consideradas como extraños, exóticos o exógenos por el resto de sus futuros colegas. Y tengan en cuenta que muchas veces lo que ha visto o escuchado o ha contado acerca del servicio, o le han contado acerca del servicio, incluso por propios radioaficionados, puede no ser correcto ni tampoco el mejor ejemplo. Esto es una manera muy elegante de explicar, bueno, el concepto que nosotros entendemos, ¿no? De que en general hay gente que en algún momento se acerca a la radioafición trayendo conceptos, sobre todo de lenguaje, que en el servicio de radioaficionado no tienen nada que ver. ¿Alguna duda sobre esto? Ahora en el momento no. Bueno, colegable, entonces sigo. Se quedaron pensando en lo del colegable, ¿no? Bueno, permiso de radioaficionado. La OCSER expide como documento de autorización para la instalación y operación de estaciones de frecuencia de actividades al servicio el que se denomina permiso de radioaficionado, no otra cosa. Lo define en el 11J como el documento que otorga la URSEC a personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que acredita la autorización personal e intransferible para instalar y operar estaciones de radioaficionado. Se llama permiso, no otra cosa. Y lo que era otra cosa en general, los radioaficionados, incluso más que nada los antiguos, porque antes era esto, antes era licencia. Entonces uno escucha, sí, yo tengo la licencia, no sé lo que es. Entonces vamos a explicar cuál es el concepto de licencia en la reglamentación uruguaya. Está en el decreto 115.003, el siguiente al 114, que justamente se llama Reglamento de Licencias de Telecomunicaciones. ¿Y qué establece lo que es una licencia? Es una autorización que otorga el Poder Ejecutivo o en su caso la URSEC para la prestación de servicios de telecomunicaciones que se brinde a terceros o al público en general. Por supuesto, queda bien claro que acá queda excluido, este concepto, el concepto queda excluido el servicio de radioaficionado porque no está brindado a terceros ni al público en general. Por ejemplo, es decir, los servicios que están dirigidos al público en general son los servicios de radiofusión. Y los de terceros vamos a ver ahora una lista. Dice, y después dice, para los servicios de telecomunicaciones que satisfagan necesidades propias sin que haya prestación a terceros o al público en general, caso radioaficionado, no requerirá la obtención de licencia. La licencia en Uruguay es otra cosa distinta a lo que nosotros obtenemos como radioaficionados. Y acá tenemos qué servicios utilizan licencias. Radiocomunicaciones terrestres, como pueden ser radioalarmas, radiotaxi, radiotransmisión de mensajes, radiobúsqueda, radiolocalización vehicular, transporte y transmisión de datos,
y los servicios de radiocomunicaciones satelitales y el sistema de televisión por abonados. Estos requieren licencias. ¿Se entiende la diferencia entonces entre permiso y licencia? Es Se básico, entiende, ¿no? Es básico. No clarito. quiero que nadie más diga licencia. Ojo que esto lo decía, las reglamentaciones anteriores, me refiero a antes de 1993, el permiso de radioaficionado se llama licencia. Por eso que hay alguno que viene arrastrando eso de licencia, 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 pero ya no se utiliza más. Es más, en la vieja dicotomía entre indicativo y distintivo, también en las reglamentaciones anteriores era indicativo, hoy día sabemos que es distintivo. Bueno. Otros documentos pedidos para el servicio de radioaficionados por URSEC. Uno es el permiso de estación, que es un documento que otorga URSEC a personas físicas y jurídicas que acrediten la autorización para instalar y operar, por ejemplo, repetidoras o radiofaros en una determinada ubicación y frecuencias radioeléctricas atribuidas al servicio de radioaficionados. En ese caso, se requiere un permiso de estación. Para instalar mi propia estación de radioaficionado en mi casa no requiere un permiso de estación, eso lo comprende el permiso de radioaficionado, pero sí lo requiere en estos dos casos en particular, porque es una repetidora, un radiofaro. Después está el IARP, ya hablamos lo que es un permiso por el cual un Estado parte ha acordado permitir operaciones temporales de radioaficionados bajo su autoridad a personas tituladas del permiso expedido por otro Estado parte sin un examen adicional. Eso es como lo define nuestro reglamento. La condición básica del IARP es que no se requiere ningún tipo de examen ni autorización en los Estados miembros. Bueno, y otro documento que pide el servicio de radioaficionados es el certificado de distintivo especial. O sea, la URSEC para radioaficionados pide 3 permisos distintos y un certificado. No es, esto es un certificado de distintivo especial. Bueno, acá están los ejemplos, el permiso. Ustedes ven que dice acá permiso, y acá dice distintivo de llamada. O sea, si alguien anda con este papelito diciendo que se llama licencia y lo que tiene es el indicativo, la característica, no lo leyó. Esto sería un permiso radioaficionado, pero en este caso para un radio habilitado. ¿Ah? Es una cartulina. La diferencia que ustedes no sé si se acuerdan, el permiso de radioaficionado se otorga en carácter vitalicio. No así el permiso de radioaficionado. Este es el IARP, y acá está el texto que nos leyó hoy Aldo, ¿no? Argentina, Brasil, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Perú, Trinidad, Tobago, Uruguay y Venezuela. O sea, es un núcleo muy reducido de países. Este es un permiso de estación, en particular de una repetidora de utilización común del servicio de radioaficionados, también es una cartulina. Y este era el certificado de distintivo especial, también una cartulina donde se establecían los datos y los datos para la utilización de un distintivo especial. Hoy día el certificado de distintivo especial es un email. A la persona que lo tramita se le comunica por email y tiene ya el valor de ser un certificado otorgado por usted. No se otorga más esta cartulina. Bueno, situaciones especiales. Hay algunas situaciones especiales para obtener permisos en el caso de permisos uruguayos, de radioaficionados uruguayos. Uno es por homologación de permisos. ¿Cuándo se otorga por homologación? A los extranjeros que contando con un permiso vigente en su administración, en su propia administración, pasen a residir en Uruguay por un plazo mínimo de 6 meses. Si la persona no va a estar más de 6 meses, no le corresponde entrar en estas generales de la ley. En cuyo caso la renovación estará condicionada a que se conserve su residencia en el país. O sea, si una persona viene con un permiso vigente y va a residir más de 6 meses en Uruguay, la administración le va a dar un permiso en concordancia con el que tiene en su país, sin dar ningún tipo de examen previo. Y la otra también por homologación es el caso de uruguayos que también tengan autorizaciones vigentes pedidas por otras administraciones, que
en ese caso va a tener que demostrar las condiciones de obtención de la autorización sean similares a la vigencia en el Uruguay, y se le otorga un permiso justamente cuya autorizaciones sean similares a los que obtuvo en el país de origen. Esos son los dos casos. Extranjeros con residencia de más de 6 meses, porque pasaba que algún vivo venía a Uruguay, iba a la URSEC, hacía el trámite y terminaba con un permiso durante 5 meses, 5 años. Hoy día eso está limitado, se le va a preguntar cuánto tiempo va a estar el individuo y si no está, no se lo van a dar. Y es más, el permiso, en este caso, el permiso por homologación de extranjeros, vence en el mismo día que la persona abandona el territorio nacional. Bueno, y después tenemos el caso de reciprocidad y cortesía, en el cual los radioaficionados autorizados por administraciones a las cuales no existe un acuerdo de reconocimiento mutuo y automático que visiten Uruguay, o sea, no haya un acuerdo bilateral o multilateral o UNIARC, podrán operar del territorio nacional acreditando la vigencia de sus permisos cuando la URSEC le otorga un caso de reciprocidad, o sea, porque en el otro país obra de la misma manera, o por cortesía, de repente no hay ningún tipo de acuerdo o condicionamiento, y entonces igual la reglamentación uruguaya lo otorga por cortesía, con permisos equivalentes al periodo de un año. El máximo periodo es un año. En este caso deberán identificar sus estaciones con el distintivo llamado, adicionando una barra y el prefijo CX y operar de acuerdo a las condiciones establecidas por el reglamento nacional. Quiere decir que si viene un aficionado extranjero, hace la tramitación, se le dará por reciprocidad y por cortesía, es la misma cosa, le van a dar un permiso que dura un año, y cuando opere va a tener que operar con su distintivo de llamada, barra y CX. Y en ese orden, no CX barra el distintivo. El reglamento dice el distintivo más la barra y el CX. Por ejemplo, en un radioaficionado argentino, LU4, yo que sé, Mike, y va a ser LU4 Mike barra CX. Bueno, situaciones especiales. Utilización del IARP en Uruguay. ¿Cómo deben proceder los radioaficionados extranjeros cuando están en utilización del IARP? Bueno, cuando realicen transmisiones deben identificar su estación con el distintivo llamada indicado en el IARP, el que está en el documento, adicionando una barra y el prefijo CX y operar de acuerdo a las condiciones establecidas por el Reglamento Nacional. O sea, va a operar de la misma manera que un permiso de reciprocidad o cortesía, pero en este caso no va a tener que hacer ningún tipo de trámite ante ninguna autoridad. Bueno, entramos ahora. ¿Alguna duda con respecto a lo que ha sido reglamentación, permisos y demás? No, por este lado no. Bueno, entonces vamos a entrar a desglosar lo que son las categorías de servicio. Bueno, primero, ¿qué es una categoría? Es el nivel de calificación que URSEC otorga a los radioaficionados o titulares de permiso, en definitiva, para establecer las condiciones de operación de sus estaciones regulares. ¿Qué es? Es el nivel de calificación. Nivel de calificación. Porque hay algunos que pretenden de unificar categorías y cosas y hacer una sopa. Y yo más de una vez lo dije, esto no podemos hacer una sopa de categorías, otorgar bandas a todo el mundo y potencia a todo el mundo. ¿Por qué? Porque una categoría significa eso, es un nivel de calificación, ¿ah? Que la propia administración establece cuál va a ser. No podemos ser todos iguales en el servicio de revisión. Bueno, categoría inicial. En la categoría acceso al servicio, se ingresa a la misma cuando el interesado no ha contado anteriormente con un permiso de reaficionado, y luego que participó en al menos un ejercicio de práctica operativa y aprobó el examen correspondiente. Como radioaficionado que recién ingresa al servicio, solo disponen bandas de carácter primario, por ahora. Además, el reglamento expresamente le impide operar estaciones remotas y auxiliares. Y auxiliares es lo que significa como auxiliares. Y bueno, ahí están las bandas a las cuales accede, 80, 40, 10 y 2 metros, y básicamente son las potencias de 100 vatios y de 50 metros. La vigencia es de 5 años y no es renovable. Y el radioaficionado, en materia de ascenso, el radioaficionado de categoría inicial puede optar a ascender a categoría general cuando se cumplan las siguientes condiciones.
tener una antigüedad mínima de 2 años, no registrar sanción alguna en esos últimos 2 años y aprobar el examen correspondiente. Y hay que tener en cuenta siempre que al no ser renovable, no solamente no es no renovable, sino que el radioaficionado necesariamente debe participar en el examen en el término de esos 5 años de permiso, porque si no sabemos que pierde la calidad, no solamente pierde la calidad de radioaficionado, como cuando cualquier vencimiento de radioaficionado, sino que tiene que esperar 10 años para ingresar nuevamente al servicio. ¿A dónde? A la categoría inicial. Categoría general. Es la categoría intermedia que los radioaficionados pueden obtener. Se accede por examen de ascenso desde inicial. Y hay un caso excepcional, que son los casos de reingreso al servicio, con examen directo. Se accede por examen de ascenso a inicial o excepcionalmente mediante examen directo transcurridos más de 2 años en que un radioaficionado de categoría general superior no haya renovado su permiso. En este caso se trata de un reingreso al servicio. Quienes perdieron la calidad de radioaficionados siendo radioaficionados de general superior no acceden por inicial, sino acceden por general, mediante el examen. Hay un periodo de gracia de 2 años, en los cuales la URSEC todavía conserva la posibilidad de la renovación del permiso, y pasado los cuales hay que dar el examen correspondiente. Bueno, acá están las bandas, 160, 80, 40, 15, 10, 6, 2, 1,5, en general son 200 vatios en HF y en onda media, 50 en 2 metros y 100 vatios en 1,5, y después de las bandas centimétricas, 70, 33, 23, 13 y 5, con las potencias que están allí. 50 en 70 centímetros, en HF, y las demás con potencias bastante más reducidas. Bueno, la definición del permiso... Consulta. Simplemente una consulta de que si un categoría superior perdió el permiso, o sea, por no renovación, también reingesa por general. Todos reingresamos, si perdemos la calidad de radioaficionado y pasaron 2 años que no hicimos la renovación, entramos todos a general. Exacto. Muy bien. Vamos todos a general. Gracias. Con la vigencia del permiso de radioaficionado categoría general es de 5 años. Todos los permisos tienen una vigencia de 5 años, pero en este caso es renovable por periodo de igual duración. Una nota, una cosa interesante, es que uno no tiene que esperar el vencimiento del permiso para renovarlo, ¿no? Yo tengo el permiso, no creo, hasta el 2024, pero si quiero mañana hago el trámite y me van a entregar un permiso que va a vencer dentro de 5 años, ¿no? Porque siempre es renovable por periodo de igual duración, pero no hay que esperar, a partir de las últimas 2 reglamentaciones, no hay que esperar el vencimiento del permiso para ejecutar la renovación. Eso significa que si no quiero perder el permiso, lo hago antes del periodo de 5 años y me salvo un montón de problemas, ¿no? El permiso de radioaficionado de categoría general puede ser renovado, como decía, en cualquier momento, antes de la fecha de su vencimiento o en un plazo de gracia de 2 años posteriores a la fecha. Plazo de gracia en los cuales el radioaficionado, la persona, no fue radioaficionado, ¿se entiende, no? Perdió la calidad de tal. La calidad de radioaficionado se pierde al día siguiente, al día hábil siguiente del vencimiento del permiso. O sea, el 2 de mayo o el 1 de noviembre, según sea el caso, yo ya no soy más radioaficionado si no lo renové. Bueno, el radioaficionado de categoría general puede optar a ascender a categoría superior cuando se cumplan las siguientes condiciones. En forma general, la general es tener una antigüedad mínima de 3 años. No debe registrar sanción alguna y aprobar el examen correspondiente. Pero hay una forma especial que nosotros llamamos por mérito de operación. Esto es lo que llamamos nosotros. Fue la idea que nosotros colocamos en la reglamentación, digo, nosotros en Radio Grupo Sur, incluso con la negativa de la otra institución que estaba, que decía que las cohesiones no servían para nada, bla, 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 bla. Bueno, nosotros se lograron que en un periodo de antigüedad mínima de 2 años, o sea, se acorta 1 año,
el aspirante que acredite ser poseedor de tarjetas QSL de 25 países extranjeros o 20 certificados o de concursos nacionales o internacionales, la persona esa está en condiciones de acceder a los 2 años. Hay alguno que va a dar el examen de superior, que ingresó a general, reingresó a general y está en esta condición. Ya ahora en septiembre va a haber la posibilidad de ascenso. Categoría superior es la última categoría que puedes tentar. Una vez que llegamos ahí, nos quedamos, crecemos más. Se hace únicamente y luego de contar con un permiso vigente de categoría general y aprobar el examen correspondiente, es la única condición que hay. Bueno, ¿qué bandas tiene? Todas. Absolutamente todas las bandas del servicio. En general la potencia máxima son de 1500 vatios, salvo la banda de 25 y alguna otra, de las bandas de 60 y alguna otra. Y también en las frecuencias de VHF y UHF también eso se reduce en las potencias, ¿no? Que pasan a ser en general de 100 vatios. Bueno, son todas las bandas del servicio. Bueno, vigencia del permiso de superior es de 5 años, renovable por periodo de igual duración. El permiso puede ser renovado en cualquier momento ante la fecha de su vencimiento y en un plazo de gracia de 2 años posterior a la fecha. Lo mismo que en general. Bueno, lo que decíamos acá, el permiso puede ser renovado en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento o en plazo de gracia de 2 años posterior a esa fecha. Conceptos generales de las 3 categorías. La pérdida de calidad de radioaficionado pierde la condición de tal cuando deja de contar con el permiso vigente. O sea, venció, no es radioaficionado. Por lo tanto, ello se produce el siguiente día posterior al de su vencimiento. Incluso el reglamento establece que la administración, transcurrido el día hábil siguiente al vencimiento, sin que se gestione su renovación, se procederá a dar de baja a los registros correspondientes, liberándose el distintivo de llamada asignado. Quiere decir que si al otro día aparece un señor y pide mi distintivo de llamada, se lo da. Adicionalmente, en el caso de los titulares de permiso de categoría inicial, no podrá aspirar a reingresar al servicio hasta tanto hayan transcurrido 10 años. En el caso de titulares de permiso de categoría inicial, bueno, esto ya lo leímos, en ese caso se deberá nuevamente cumplir con las disposiciones del ingreso al servicio, ¿no? Bueno, en el caso de titular de permiso de general y superior, que pierdan la condición de radioaficionado, el reingreso se producirá en ambos casos, como dijimos, por categoría general, debiéndose cumplir con las disposiciones de acceso a la misma. Y ahora, para finalizar, vamos a hablar sobre lo que es el radioescucha, el registro de radioescucha de servicio de radioaficionado, que no es una categoría, de radioaficionado, pero es una forma de registro que prevé el reglamento uruguayo. Bueno, con la puesta en vigencia de el anterior reglamento del 2017 se reincorporó la posibilidad de que los integrados puedan ser registrados como radioescucha de servicio al servicio, o también llamado SWL. Esto ya había sido agregado allá en el año 1993, permaneció en el reglamento y en el 2003 lo sacaron. Lo que logramos nosotros como Radio Grupo Sur, porque la otra institución decía que esto no servía para nada, fue reincorporarlo a la reglamentación, incluso hizo hasta campaña en contra de hacerlo, ¿no? Hoy día tiene un servicio, la otorga, pero se olvidaron de lo que dijeron en su momento. Cosa que decían que esto no servía para nada, pero por ejemplo hoy día nosotros tenemos 70 personas registradas como tales, ¿no? O sea que indudablemente se equivocaron. Bueno, si bien la recepción y escucha de ondas hercianas en Uruguay es libre y sin restricción alguna, eso es un concepto básico, porque muchas veces cuando hablamos de radioescucha, de servicio de radioaficionado, lo que estamos aquí ya entendimos el concepto, pero cuando esto lo hablamos inicial, dice, ¿y cómo? Pero si yo puedo escuchar, no, la recepción en Uruguay es libre, ¿no? No estamos en esos países, los países en donde se requiere un permiso para escuchar radio, ¿no? Cosa que era común en determinados países, incluso en los países europeos, antes de la Segunda Guerra Mundial, y hoy día creo que hay 2 o 3 países donde esto se requiere, uno es Corea del Norte, no se puede hacer escucha
de ondas hertzianas, pero en general en el mundo y en especial en Uruguay, como Estado de Derecho, la recepción de ondas hertzianas es libre. Y entonces, pero esta especialización del radioescucha del servicio de radioaficionados requiere de que lo practique cuente con una sigla a modo distintivo. No es un distintivo, es una sigla que lo identifique única y fácilmente para reportar escuchas de radioaficionados emisores. Bueno, para acceder a este registro basta que el interesado lo solicite en cualquier radioclub habilitado, que haya estado interesado en hacerlo. Hay algunos que dijeron, no me interesa y no se les dieron series. El cual deberá otorgarle una sigla de formato CX más un número de 4 cifras. Donde es, es un número 4, no de 3. De entre las series que la institución tiene asignadas por la resolución de URSEC para ello. Esto fue debido a que, a pesar de que nadie lo quería, cuando Radio Grupo Sur empezó a otorgar las siglas, hubo que sortearlas porque después aparecieron interesados. Con el caso de Radio Grupo Sur, cuenta por esta resolución, es una resolución solamente para ponerse de acuerdo con esto, que va del 301 al 500, o sea, nosotros otorgamos siglas que van del 0301 al 0500. Hubo que hacer un sorteo para esto. Nadie estaba interesado, pero hubo que sortearlas. Bueno, y aquí nos quedamos.